90% tiene los conceptos, no es muy amplio ni muy difícil, es muy largo nomás. Igual que historia de la institución es corto el programa, pero es muy largo en la parte histórica. Y si no leemos todo o no consultamos todo, ahí empiezan los problemas. No, yo creo que así vos, no. Entonces, si ustedes no entienden algo, levanta la mano y vamos a ir contestando todas las preguntas en la posibilidad del tiempo. ¿Está bien? Entonces, para los que ya están, entonces, muy buena noche para todos. Algunos ya están preparando seguro su cena, un rico guiso carretero con este frío o un caldito. Entonces, vamos a hablar. Viene. Si alguien puede hablar, mi clase siempre es interactuar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes a veces anotan algo que dijo el profesor y puede ser mucho más fácil para todos los compañeros. Entonces, cuando voy diciendo así, si no, vamos a ir haciendo. Ley natural. ¿Qué ustedes entienden por ley natural? Algo que va a pasar sí o sí, profe. Algo que va a pasar sí o sí. Realmente es un efecto, ejemplo, tiene que morir. Exactamente. El hombre tiene que morir. Un ejemplo muy fácil. Cuando decimos esto, entonces es un hecho antecedente como causa, un hecho consecuente como efecto. Y cuando hablamos de ley cultural, vamos chicos. Ejemplo, debe honrar a tus padres o debe respetar la vida del prójimo. Pertenecen al reino de la cultura. Hecho antecedente o condición, un hecho consecuente que debe ser. Entonces, cultura viene a ser lo que es siempre de una sociedad y la ley natural es todo lo que engloba la parte que sí o sí lo que va a causar un efecto va a suceder nomás, no va a haber un motivo tampoco. La diferencia, la ley natural se aplica al ser y la ley cultural al debe ser. La ley natural debe cumplirse siempre indefectiblemente. La cultural es contingente y violable. En algún momento puede cambiar la cultura, modificarse o algo. La ley natural traduce realidad efectiva y la ley cultural expresa lo que debe acontecer. Entonces, hablamos de las reglas técnicas. Son los medios apropiados para la realización de fines determinados. Cuando la actividad consciente del ser humano se propone preferentemente a obtener fines científicos, artísticos o de utilidad práctica en general, nos referimos a las reglas técnicas. Se recurre a ellas para llegar al éxito, la bondad, la perfección de algunos proyectos humanos. Entonces, ¿qué es la regla técnica? Entonces, si alguien puede decirme. Procedimientos definidos para llegar a un fin. Así mismo. Entonces, si ustedes ven 3 respuestas en su examen, no sé si van a tener oral o escrito. Si entonces en escrito, ustedes tienen que descartar, por ejemplo, tiene que ser una herramienta o tiene que ser un procedimiento que llegue a un fin. Siempre intenten que vaya más al concepto. Los caracteres responden a una necesidad lógica, regulan la actividad humana para alcanzar la verdad, la belleza o fines de utilidad práctica, en causa del ser humano como algo que debe realizarse, actividad preferentemente práctica. Muy bien. Hablamos de la norma canon. Norma es sinónima de canon. Este vocablo de origen griego era empleado para trazar líneas rectas. Después tomó sentido de regla. El orden religioso se emplea más el término canon que el de norma. De ahí haya el nombre del derecho canónico al ordenamiento jurídico de la Iglesia. Su clasificación, norma religiosa, su regulador la fe, su fin, Dios. Hablamos de la norma moral, el regulador la conciencia, fin la ética. Norma jurídica, regulador el Estado. Fin de la justicia, fin de la norma jurídica la justicia. Cuando hablamos de norma de trato social, el regulador, ¿cuál es? El comportamiento de la sociedad. Y su fin, el decoro social, que todos tenemos bien. Cuando hablamos de norma religiosa, aparte de la creencia revelada por Dios, es el conjunto de reglas por lo que se orienta al ser humano hacia su salvación eterna. Sus caracteres: espontaneidad, heteronoma, unilateralidad, interioridad, incoercibilidad y abarca la vida terrenal como ultraterrenal. La clasificación de la norma según su fundamento y forma de estudiarla. Norma de fe,
del cual trata la teología, norma de razón de la que se ocupa la teodicea y la filosofía. De acuerdo con su modo de institución primarias, se establece por los fundadores de religiones institucionales establecidas por la autoridad eclesiástica. Cuando hablamos de la clasificación de las sanciones, por el sector de la vida en que se aplica. Terrenales, la asistencia de Dios para la formación de personalidad cristiana, hablamos del orden premial. Preventiva, la penitencia de la pérdida de la gracia de Dios. Y luego tenemos la represiva, la excomunión. Dentro de la parte canónica hablamos de la ultraterrena. En la tabla premiales, unas son de cuerpo como la impasibilidad y otro del espíritu como la facilidad celestial. Punitivas, pueden ser temporal como el fuego de purificación del purgatorio y eterna como el infierno. Si tiene como base de observancia de la norma, son premiales. Por la gravedad del pecado, son preventivas y represivas. Relación entre la religión y el derecho. Hablamos ahora, ¿cuál relación tiene? La religión proporciona al derecho valores inestimables, como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el libre albedrío, elementos que el jurista debe considerar para interpretar la ley. La relación espacial ocurre en los países que tienen credo oficial. Por ejemplo, el Paraguay acepta y adopta como tal religión católica apostólica romana en la Constitución Nacional. Eso sería en la Constitución antigua antes del 92, que era la única religión, era la católica apostólica romana. Después del 92 está el libre culto. Hablamos de la norma moral, son aquellas cuyo fin es la perfección del hombre individualmente considerado. Los caracteres, lo mismo: autonomía, unilateralidad, subjetividad, interioridad, incoercibilidad por su rigor preceptivo. Cuando hablamos de autonomía, facultad de autodeterminación normativa, unilateralidad, imponen deber a cargo del individuo sin ninguna correlación con derecho. Subjetividad, elabora y decide dentro de uno y por sí mismo. En el siguiente carácter encontramos las normas morales. Dan preferencia al aspecto interno del acto, pero no diseñan manifestaciones exteriores. En la incoercibilidad no pueden recurrir a la fuerza o la coacción social para exigir su cumplimiento. Por su rigor preceptivo, su orden absoluta e incondicional. En las sanciones morales, hablamos de la coacción impone el castigo por remordimiento, que viene a ser eso famoso, pensar en lo que haces. A veces más tenso y más doloroso que las sanciones exteriores socialmente organizadas. Vamos a ver qué dice, continúa su... Sí, Alexander. ¿Qué unidad está, profe? Yo ahora recién entré. Sí, en la unidad número 6 estamos. Con la profesora Ada ya dieron hasta la unidad número 5. Vamos a hacer nosotros una clase posiblemente el sábado, o si no el domingo. Vamos a hacer una clase completa ya, pero con puntos ya tocados de todo el programa. Y usted con su pregunta, entonces directamente a eso vamos a ir a evacuar. ¿Está bien para Alexander? Dale, profesor, gracias. Tengan nomás continuidad. Si estamos ahora en las 6, continúe. Por eso le digo, tengan a mano su programa. Muy bien. Norma del trato social. Imponen deberes de comportamiento decoroso por las circunstancias de pertenecer al sujeto obligado a un determinado grupo o círculo social. Entonces, cuando hablamos de norma de trato social, ¿a qué norma estamos hablando? Buenas, ¿qué tal? Está rico el guiso. A las normas de usos sociales, profe. Así mismo. Valores de decoro social: honores, respeto, reverencia, rescato que se deben a una persona según su edad, sexo, estado de familia, profesión. Origen. Nacen después de la diseñada la normativa de los actos religiosos, jurídicos y morales. Carácter. Acá vemos imperatividad, carácter obligatorio para la persona que integra una colectividad. Hablamos de la unilateralidad. Establece deberes y prohibiciones sin otorgar derechos que el individuo debe cumplir. Heteronimia. Hablamos de su vigencia, no proviene del individuo. Cuando hablamos de la heterosidad, hablamos se manifiesta exteriormente por la conducta humana, dándole importancia a lo superficial. Cuando hablamos de la consuetudinaria, lo importante no es la norma legislada, sino la forma habitual en que se presenta la costumbre. ¿Tenemos sanciones? Sí, hay sanciones. No son susceptibles de coacción, su sanción no es forzosa,
solo que la sociedad descalifica a la persona, lo separa y lo hace indiferente al transgresor. Eso es lo normal que pasa. Pasamos a la lección número 7. ¿Alguna consulta de la lección número 6? No, profe. Muy bien. Cuando hablamos de norma jurídica, ¿qué estamos hablando? ¿Quién me puede decir con su palabra, por favor? De la conducta humana en la sociedad podría ser, profesor. Un poquito más. Vamos a intentar desplayarnos. Vamos a leer. Vamos a intentar desplayarnos. Vamos. ¿Qué se puede? Leyes. Claro, fácil. La norma jurídica, ¿para qué sirve? Para mantener la conducta humana dentro de la sociedad. Y el cumplimiento se exige dentro de la sociedad coercitivamente. En nuestro caso, por ejemplo, ¿quién nos exige? Si nosotros incumplimos, me voy yo por la carretera, me voy por frente a la facultad y le meto 3 tiros ahí a Néstor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Van a llamar 911 y el 911 va a venir y me va a agarrar y me va a llevar. Pero coercitivamente, digo, va a tener... ¿Quién le da el poder a la policía para llevarme? Una sanción legal. Es una sanción real. Y es totalmente distinto a la... Impone esas normas. Claro. Y le da el poder la policía. ¿Quién le da el poder? Los poderes del Estado. Muy bien. Cuando hablamos de los caracteres nos damos cuenta que en la hiperactividad exigen e imponen un mandato. En la autarquía se imponen sin consultar a los obligados por ella sin considerar la aceptación. En las heteronomas no han sido dictadas por quienes deben cumplirlas, sino por un poder superior y anterior a ella. Generales obliga a todos los destinatarios, aún el mismo poder quien la dictó. ¿Por qué dice eso, generales? Es para todos. No porque el presidente de la República decreta hoy algo, significa que él no va a cumplir. Está sujeto a eso también, porque es general, es para todos. Bilaterales. La norma jurídica se coincide entre 2 o más personas. Exterioridad. Aprecia el aspecto externo de la conducta por encima de su aspecto interno. La coercibilidad. Posibilidad de emplear la fuerza para hacer efectivo el cumplimiento de la norma. Si de repente yo nuevamente le doy, voy frente a la facultad, vacío mi cargador, mi 9 milímetros por el señor Celso. La coercibilidad no me va a venir la policía y me va a decir, tranquilo, y yo teniendo mi arma. Al contrario, va a venir y con fuerza me van a dar un cumplimiento de la norma vigente de nuestra ley, de nuestro Código Penal, para poder de esa forma volver la tranquilidad de la sociedad. La estructura de la norma jurídica, hipótesis o supuesto jurídico, conjunto de condiciones cuya realización ha de originar una consecuencia determinada. La disposición o consecuencia de derecho indica el resultado que debe producir el cumplimiento de las condiciones hipotéticamente previstas. Es decir, la norma jurídica redactada en su forma lógica enuncia: si ocurre tal hecho, debe producirse tal consecuencia. Muy bien. Según la relación de la norma, según Ulpiano, leyes perfectas son absolutas. Leyes pluscuamperfectas imponen doble sanción, pena y enmienda económica. Leyes minucuamperfectas sancionan al autor, pero no a la nulidad del acto. Leyes imperfectas no generan sanción en orden jurídico. Consulta, ¿algún ejemplo de ley imperfecta? Parece que está No, rico. profe, no Sí. sé, puede ser, por ejemplo, está prohibido quemar basura. Esa es una resolución salió de ese tema, creo yo, y la gente quema nomás y no hay una sanción, multa. Atiendan que ley imperfecta no genera sanción en orden jurídico. Celso, ¿por qué está callado hoy, Celso? Te prohibieron hablar los muchachos. Me debe a mí ya caré vos, Celso. Fácil. No ir a la Famoso. cárcel por deuda. Acuérdate que igual te van a embargar tu casa si tenés, o si no, hipotecariamente, acuérdate. No tiene orden jurídico.
Yo sé que acá todos toman frente a Mónaco, entonces le voy a decir algo. Si sale una ley ahí y dice, si no toman con el vaso Stanley, no van a poder continuar, dice. Pero abajo otra vez te dice, pero pueden entrar dentro del local. No genera una sanción jurídica. No toman nomás el Stanley. En relación al ámbito. Sí, Celso. Puede ser la casa se reserva el derecho de admisión. Excelente. Muy bien. En relación al ámbito espacial, ¿qué se decía? Locales, nacionales e internacionales. En lo temporal, ¿qué se decía? Vigencia determinada, vigencia indeterminada. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo, viste que hay locales, como dijo Celso, que ese derecho que tiene uno a permanecer o no en el local? ¿Y eso cómo se capta la gente para decirte eso, que si puedes permanecer o no en el lugar? Si ¿Y es fácil? público. No, no es público, es privado. Ah, Si yo me voy ok. en tu casa y vos estás vendiendo empanadas enfrente de tu casa, Mm, pero tenés tu comedor dentro de tu casa y mm, vos pones la norma que dijo recién Celso, y yo de repente digo, no voy a cumplir. mm. Hago una pregunta, ¿es lugar público o lugar privado? Privado. Porque No, Ahora me voy en la plaza, es lugar público. mm, me Pero voy en ahí la... la sociedad te puede imponer una forma de, ¿cómo decir? Ahí entra la sociedad, ¿cómo decirle? Le llamas a los vecinos, qué sé yo, no como un borracho, yo no tengo por qué aceptarte acá, ¿sabes qué? Andate acá si no te voy a meter una patada, más o menos así. Celso siempre abusando como ¿por siempre, qué pero me no? encanta, él siempre su paradigma me encanta. Yo por eso digo, si Celso está en la clase, va a dar gusto la clase. Muy bien. Respondido tu pregunta, señorita Noelia. Ujú. Sí, Entonces profesor, entendí. no Muchas te queda gracias. nomás ser la chica fuerte en la discoteca. Si te dice eso, mejor nomás tranquilita, toma tu cerveza y apartada. Y Y sí, mismo en la discoteca, ¿cuántas veces te sacan los europatobicas, te sacan afuera y tipo, nada, sea tu quilombo afuera, pues ya le llama a la patrullera y ahí ya te puede decir, ahí ya pues se puede, una vez que haya un problema afuera, ya se alega disturbio de la paz pública o algo así, ya te pueden, le da un 100.000 guaraní al policía para que le lleve, te haga amanecer en el calabozo. Bueno, ok. Ya, Celso sabe entendí. porque Celso va en esos lugares. Muy bien. Hablamos Sí, entonces del gracias. material personal. Generales o a trata. En lo personal solo hay generales o a trata. Concretas o individuales. Público, privado. Material de validez, derecho público, derecho privado. Según su aplicación, esté o no condicionada a la voluntad de los particulares. Norma taxativa. Las que estrictamente deben cumplirse por los destinatarios no pueden ser derogadas por ninguna manifestación de voluntad. Normas dispositivas o supletorias pueden ser cumplidas o pueden renunciarse por los particulares y solo entran en vigencia para suplir la voluntad no expresada por los sujetos a quienes van dirigidos. Ejemplo de la norma taxativa que me puede dar y un ejemplo de norma dispositiva. Vamos, señores. Vamos. Para los que están leyendo esta parte es. Norma taxativa, está estrictamente prohibido fumar dentro de esta clase de repaso. O se le va a quitar afuera. ¿Por qué? Porque es mi clase. Ejemplo, estrictamente derogada por una manifestación voluntad mía. Cuando hablamos de la norma dispositiva, pueden ser cumplidas o no pueden. Si quieren, pueden entrar a la clase. Si no, no quieren entrar. Está sujeto a qué? A la vigencia para suplir la voluntad no expresada por los sujetos a quienes van dirigidos. ¿Alguna pregunta de ese? Por favor, atiendan porque estos son los que más quiere sacar el profesor. ¿Podrías explicar esa última parte de nuevo, por favor? La norma dispositiva supletoria. Sí.
pueden ser cumplidas o pueden renunciarse por los particulares. Y solo entra en vigencia para suplir la voluntad no expresada por los sujetos a quienes van dirigidos. Nuevamente, vos sabés, vos tenés voluntad de querer pagar algo, como no tenés voluntad de no pagar, por ejemplo, otro ejemplo. Pero si no pagas, va a tener una consecuencia, pero voluntariamente igual se va a hacer nomás si paga o no, porque va a suplir tu voluntad no expresada por los sujetos a quienes van. Ejemplo, viene tu corte de Ande, tenés la voluntad de pagar, pero justo ahí Noelia te invitó un café con leche y era más caro decir, pagate eso. Pero como no expresaste tu voluntad de querer seguir pagando tu Ande, por ende igual se va a cumplir eso. Es una norma que igual se va a cumplir. Vos renunciaste, pero de igual forma se va a cumplir. Ahí dice por los particulares nomás, pero va igual incluso con las instituciones. Por razón de los términos y sentido de mandato, normas preceptivas, las que ordenan una acción. Normas prohibitivas ordenan una misión. Según su importancia o jerarquía. Norma primaria es la que tiene valor por sí misma. Normas secundarias tienen significado o sentido solo cuando se relaciona con otras normas principales. Desde su punto de vista de su fuente o producción, legislativa, norma escrita o ley editada por el Estado, jurisprudenciales, depende de la actividad jurisdiccional de los órganos del Estado para resolver los casos que están presentados. Voluntaria, producida entre la parte acordada, los contratos, y en la manifestación de voluntad de una sola persona, testamento. Consuetudinaria, no escrita, se basa en las costumbres o tradiciones del pueblo. Tenemos la teoría de la norma jurídica. La norma tiene estructura de un juicio. El juicio es una relación de conceptos que consta de 3 elementos: sujeto, cúpula y predicado. Ejemplo: el automovilista que sobrepasa los 80 kilómetros por hora debe pagar una multa, es decir, tiene una conducción. La norma jurídica tiene por completo la estructura lógica de un juicio disyuntivo. Juicio del ser. Expresan algo que es, ha sido o será de cierta manera. Juicio del debe ser. Expresan algo que debiera ser. La estructura racional del juicio implicado en la norma jurídica. Juicio categórico, sin condición alguna. Juicio hipotético, sometido a una condición. Juicio disyuntivo, establece una disyunción. Conceptos jurídicos fundamentales se clasifican en fundamentales y contingentes. En fundamentales se encuentran todas las normas jurídicas: sujeto, compuesto jurídico, debe ser, deber jurídico y sanción. En contingente encontramos son los que se encuentran en alguna norma. Ejemplo: hipoteca, prenda, homicidio. Sujeto del derecho se refiere a la persona que se encuentra y actúan en una relación jurídica. Personas se utiliza para referirse a ser humano o personas colectivas. Entes en el Código Civil son aquellos susceptibles de contraer derechos y adquirir obligaciones. Ejemplo de entes. ¿Quién me puede decir un ejemplo de ente? Celso salió para irse a comer. O están todos comiendo y yo estoy acá. Muy bien. Todos los entes son entes del centro de estudiantes. Son aquellos susceptibles de contraer derechos y adquirir obligaciones. ¿Qué entes pueden ser sujetos de derechos? Los seres humanos. Solo pueden ser sujetos de derechos los seres humanos, sea que actúen de manera individual o colectiva. Personalidad jurídica consiste en la imputación centralizada de la conducta humana. Diferencia entre persona individual y persona colectiva. Legalmente tenía que ser persona jurídica, literal. Persona natural tiene capacidad, nombre, estado civil, nacionalidad o domicilio. Y la persona jurídica tiene nombre y domicilio, fines y objetivos que se proponen lograr, los medios y bienes disponibles para alcanzar sus fines, la forma de dirigir y administrar la institución. Hechos jurídicos son aquellos hechos y acontecimientos humanos naturales que se producen a consecuencias jurídicas. El deber jurídico se determina a través de una norma
jurídica cuya desobediencia adquiere una sanción. La sanción son inseguridades que rodean la norma jurídica a fin de hacer efectivo su cumplimiento. Clasificaciones de sanciones. Punitivas, crean obligación a cargo del infractor. Preventivas, crean medidas de seguridad. Represivas, crean castigo o pena al infractor. Premiales, conceden como recompensa. Tenemos sanciones prohibidas por la Constitución Nacional. Importante que sepan. Confiscación de bienes y de tierra, privación de libertad por deuda, salvo caso de incumplimiento de deberes alimentarios, la tortura, el genocidio, la desaparición forzosa de la persona, la pena de muerte. ¿Alguna consulta en la lección número 7? ¿Consulta? No, profesor, no. Chicos, no salgan ni entren porque se van perdiendo la clase. ¿Está bien, va? Ordenamiento, teoría del ordenamiento normativo. Ordenamiento normativo, ya no dice la palabra. Conjunto sistematizado de normas que regulan el comportamiento del hombre y tienen la misma razón de validez. Vemos el ordenamiento, la clasificación regulador nuevamente como arriba, si se dan cuenta. Según Kelsen, todas las normas cuya validez puede ser referida a una misma norma fundamental constituyen un orden y un sistema normativo, jerarquía de leyes. Según entonces, en el triángulo de Kelsen, la norma fundamental y unificadora está en la punta, la norma más máxima que hay, en nuestro caso de la Constitución Nacional. Segundo lugar, están las leyes o normas generales. En nuestro caso, viene a ser las relaciones internacionales, que es la segunda parte de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Quién me puede decir? ¿Tienen ahí su Constitución Nacional? Señores, hoy nomás van a estar así, después ya va a ser todo bien. Si quieren, yo mismo voy a salir con ustedes del lugar. Hago la pregunta. En el artículo 137, que los profesores siempre le dicen, que viene a ser como el ordenamiento de Kelsen, dice, está primero la Constitución, están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, y después está la ley editada por el Congreso en tercer lugar, que son donde sería acá en el lugar de reglamentos. Luego están abajo de inferior que sancionado. En esta parte viene a ser famoso resoluciones municipales. Y en la última están los más abajo, sentencias y resoluciones administrativas. Ahí nos dice sobre el ordenamiento del artículo 137. Y también habla de la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico. Significa que el orden jurídico es suficiente para dar solución por sí solo a todos los casos no previstos en la legislación. Muy bien. El artículo 6 del código. Hablamos de la analogía de la ley. ¿Qué es la analogía de la ley, señores? ¿Quién me puede decir? Vamos. Vamos, chicos. Falta poco para ser universitario de la gloriosa Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué se necesita? ¿Qué es la analogía de la ley? Te tenía que saber ya, pues esos son temas de exámenes. Ahí está. Se analiza para ser interpretada o para ser Tienen una relación semejante a algo concreto sucedido en el momento. Ejemplo, la aplicación de una ley o parte de una ley o supuesto previsto en ella por semejanza a lo que regula. Lo que queremos regular acá no hay, pues no hay una ley exacta. Entonces quito de un lugar que va semejante a mi caso. Y ese traigo para poder darle algo de base. En la analogía del derecho, ¿cómo? ¿No sería muy parecido a la jurisprudencia? Sí, parecía, así mismo. Muy bien, muy bien. La analogía del derecho habla de la aplicación de los principios generales del derecho. Verdadero sentido de la expresión laguna del derecho. Laguna es una falta o una insuficiencia de regulación jurídica dentro del ordenamiento. Laguna de la ley consiste en la ausencia de una ley que pueda resolver el supuesto planteado. Laguna del derecho. No existe ley, ni costumbre, ni principio que pueda resolver el caso. Entonces,
Si hablamos de laguna de ley, ¿se puede resolver el caso sí o no? Con jurisprudencia. Claro, porque vamos a volver a la analogía. Pero si tenemos una laguna del derecho, La ley, me acuerdo que los jueces no pueden agregar fallos, no pueden agregar que Fallos ni insuficiencia de la sentencias. ley. muy bien. Pero la laguna del derecho, hablamos de la laguna de ley. Ese sí ahí. Consiste en la ausencia de una ley que para resolver. Vamos a ir a la analogía del derecho. Vamos a ir a la analogía de la ley también. Pero si no hay Pero una ley, cuando pero si no hay una ley de eso, se puede ir por la jurisprudencia. Excelente. ¿Y si no hay? Y no se resuelve. Sí, pero y no entra caso que los jueces no pueden alegar. No. ¿Y qué van a hacer los jueces? Y van a poner como laguna al derecho. Van a Van a decir poner que como laguna del derecho y le van a encontrar una salida. O sea, va a ser subjetiva, subjetiva su ¿Qué dice? Justamente, respuesta, el juez no va a poder su decir, fallo. no puedo. Pero ¿qué va a pasar? El juez va a decidir lo que más le parece a él, nomás ya. Claro, que y no por hay. eso va a ser Sí, una sí, sí, decisión sí, sí. subjetiva, no una decisión objetiva a través de la ley. Va Excelente. a Que ser de diga acuerdo nomás, de acuerdo a su parecer, pero ¿Cómo se le ahí llama eso, profe? sí es tan correspondiente eso. viene a ser la voluntad directa del juez. No tiene más dónde quitar. No hay jurisprudencia. Ponerle un ejemplo. Ponerle los primeros casos de ciberataque, por ejemplo. Un ejemplo, algo de tecnología que los jueces no tenían. ¿Y de dónde iban a quitar? Era nuevo, no existía. Entonces, no, está mal. ¿Y por qué? Y el juez ya dijo, ya no, ya. Buscaba de algún lugar. Incluso hay una jurisprudencia del primer ciberataque que tuvo Paraguay, que Secretaría 23 Civil Comercial, creo que es. En la ley paraguaya, si tienen, pueden revisar. Y ahí, por ejemplo, el juez, el juez, bajo la facultad que me da, dio su veredicto. Ni más ni menos. Por eso hablamos analogía de ley, busca incluso de otro lugar. Analogía del derecho, aplicación, busca, ya no hay más. Busca entonces los principios generales del derecho. Y luego ahí abajo, donde no hay, por ejemplo, laguna, no hay ordenamiento. Se puede todavía. Laguna de ley, sí, hay ausencia de ley, pero igual se puede resolver. Pero cuando ya hay laguna de derecho no existe ley, ni costumbre, ni principio que pueda resolver el caso, lo dice. ¿Alguna consulta en la lección número 8? Pasamos al 9. no, profe, continúan más. Muy bien. Son aquellos que el hombre debe realizar en la sociedad mediante normas cuyo cumplimiento puede exigirse coercitivamente. Entonces, los valores jurídicos, ¿es algo voluntario o se puede exigir coercitivamente? Se puede Se exigir. puede exigir coactivamente, profe. Muy bien. Valores son cualidades ideales aplicadas a alguna cosa. Pueden ser valiosos positivamente o negativamente. Carácter particular de los valores jurídicos. Polaridad o bipolaridad de los valores. Se da entre un polo negativo y uno positivo, por lo cual resulta imposible determinar cuál es el punto medio entre ambos polos. Los valores son cualidades ideales, inespeciables e intemporales que captamos mediante una intuición especial no sensible. Se llama estimación. Son a priori, independientes de la experiencia del objeto, reales y son objetivas. Los valores no están en el objeto, sino fuera de él. Son intemporales, inespeciables. La bilateralidad, relación entre pluralidad de personas o ante situaciones de convivencia. Hablamos de enumeración de los valores jurídicos, solidaridad, seguridad, poder, paz, cooperación, orden, justicia. La sociología jurídica es la ciencia que estudia los valores jurídicos. Entonces, ¿cuál es la ciencia que estudia los valores jurídicos? Sociología jurídica. Sí, recuerden, por eso hice esa pregunta. Yo lo que le voy haciendo es la pregunta, recuerden, porque son temas de exámenes. Los valores de acción, valores positivos debe ser, valores negativos no deben ser. La justicia es la voluntad perpetua o constante de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué entonces la justicia? La voluntad de cada uno lo suyo, de dar a cada uno lo suyo. Julián, voy a estar ya tapadito.
Tu estufa Bro, prendida. sí, profesor. Así mismo. ¿Viste? ¿Qué nivel? Yo quisiera hacer como yo, tengo que prender mi calefacción, viejo. Extraño mi estufa. Muy bien. Hablamos entonces. Bilitaridad o alteridad. A mí me gusta más decir alteridad. Los elementos de la justicia. La paridad. La correlación. La compensación y la remuneración. Cuando entonces hablamos de la alteridad, simultánea consideración de la acción de varios sujetos. Cuando hablamos de la igualdad, la justicia es un criterio de medida. Consiste en que las mismas situaciones de hecho deben corresponder a idénticas resoluciones del derecho. Cuando hablamos de la correlación, el obrar de cada uno siempre es considerado en cuanto interfiere en el obrar de otra persona. Atiendan estos detalles. La compensación predomina la valoración de cada dato en su significado objetivo, cuando constituye un medio de comunicación o interferencia entre el sujeto y sujeto. La remuneración, exigencia de cada sujeto sea reconocido por otro en lo que lo vale y retribuido con lo que le corresponde. Hablamos de la equidad, es el acto derivado de la justicia que significa tratar a todos por igual. Funciones de la equidad: correctora, supletiva, interpretativa. La correctora, el juez debe adoptar la norma legal, no modificarla. La supletiva, en algunas legislaciones la equidad reemplaza a la norma ausente en los casos de lagunas, vacíos u omisiones del derecho positivo que no encuentren solución en la analogía ni en la costumbre. La interpretativa habla de lo que viene a ser la interpretación judicial de la norma jurídica, desentrañar su verdadero sentido y alcance evitando interpretaciones injustas. La arbitrariedad es la forma de actuar contraria a la justicia, la razón o la ley dictada por voluntad o por capricho. Orden. Hay orden cuando las cosas suceden de acuerdo a unos principios o plan que la regulan. El orden es el fin y consecuencia del derecho. Seguridad. La seguridad constituye así un efecto del orden social. ¿Alguna pregunta de la lección número 9? Pasamos entonces a la lección número 10. Por mi parte, todo bien, profe. Pasa nomás. Muy bien. Estoy siguiendo su programa, por eso nomás. Muy bien. Principios generales del derecho. Son verdades jurídicas de validez universal, elaborados por la filosofía jurídica, que sirven de fundamento y límite de toda legislación positiva. Todo hombre es persona sujeto de derechos y de obligaciones. La dignidad humana, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona en los derechos, todo lo que no está prohibido está legalmente permitido. La obligación asumida debe cumplirse. Su origen. Su redacción se hizo bajo la influencia de la escuela clásica del derecho natural humana como fundamento de las instituciones jurídicas. Allá por el año, en el siglo XIX, fue utilizado por primera vez en Cerdena en el artículo 15 del Código Civil Sardo en 1837. También por el Código Albertino, siendo rey en esos tiempos Carlos Alberto. Su aplicación en el Paraguay, en el artículo 6 del Código Civil, expresa lo siguiente. Los jueces, ahí está lo que dijimos con Celso siempre. Los jueces no podrán dejar de juzgar en caso de oscuridad, silencio o insuficiencia de las leyes. Si no puede resolverse por la palabra ni por el espíritu de los preceptos de este código, se tendrá por consideración las disposiciones que regulen casos o materias análogas. Y aún así queda sin efecto recurrir a los principios generales de derecho. No se admite en materias penales. ¿Qué quiere decir esto? Según el artículo 6 del Código Civil, lo que dijimos recién, el juez tiene que dar una determinación. Pero, ¿qué dice en la parte de arriba? Que sirven fundamento y límite de toda legislación positiva. Es el límite. ¿Entienden? No sé si me van siguiendo. Los principios generales de derecho es el límite de la parte positiva, lo que está escrito. Después ya vamos al principio general de derecho y si no está ahí ya no se puede más. ¿Entienden? Sí, Método para determinarlo. Estar por deducción, los filósofos racionalistas parten de la razón. Elaboran los principios generales al que pueden derivar principios particulares. Toda la realidad que habrá de aplicarse en el sistema constituido. Por inducción,
Los filósofos positivistas parten de los principios particulares y llegan por la inducción a los principios generales. Enumeración de los principales. El respeto a la dignidad humana significa que el hombre no debe ser tratado como cosa o animal, sino respetado en todas sus dimensiones. La libertad deriva de una norma para hacer o omitir lo que no está ordenado. La igualdad significa que no deben establecer excepciones o privilegios que excluyan o que concedan a otros las mismas condiciones. Y en nuestros principios generales del derecho está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 49. Está en el artículo 54, los habitantes de la República son iguales ante la ley. En el artículo 61, la inviolabilidad de la defensa en juicio. Toda persona tiene que tener una defensa. Medidas de seguridad del ordenamiento jurídico son los árbitros establecidos para dar certeza y duración del ordenamiento jurídico. Diferencia con los principios generales del derecho. La medida de seguridad del ordenamiento jurídico se refiere al derecho estructurado y el principio general del derecho se refiere al derecho en general. Es decir, es estudiado por la filosofía del derecho. Entonces, el principio general del derecho es estudiado por la filosofía del derecho. Y cuando hablamos de la medida de seguridad del ordenamiento jurídico, viene a ser todo lo positivo ya reglamentado. Noción principal de medida de seguridad, la cosa juzgada en el artículo 17. Hablamos de la irretroactividad de la ley, artículo 14. Ninguna ley puede alterar o modificar los hechos producidos antes de la vigencia. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo las leyes penales que sean más favorables al encausado o condenado. Disponen para el futuro y no pueden modificar los derechos ya adquiridos. Entonces, ¿dónde va la irretroactividad de la ley? Siempre cuando sea mayor y favorecido a quienes. Al acusado, profesor. Muy bien. La prescripción es un medio para adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Famoso, se prescribió tu nota. La soberanía del pueblo. En la República de Paraguay, en el artículo 2 y 3, habla sobre eso. Ejerce el poder público por medio del sufragio. La primacía de la Constitución Nacional está en el artículo 137, que habla que la Constitución es la ley suprema de la nación en el orden de jerarquía y delegación de la norma jurídica. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta sobre la soberanía del pueblo. Un ejemplo así simple, ¿cuál podría ser así para identificar más rápido? Sufragio, cuando te va a votar. Ya, gracias, profe. La soberanía del pueblo en la República de Paraguay y la soberanía reside en el pueblo que lo ejerce conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional. Vamos a ver, mira. Rapidito. Artículo 2 de la soberanía. En la República de Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme con lo dispuesto de esta Constitución. Y en el artículo 3, por eso le dice ahí, artículo 2 y 3, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno no es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En un sistema de independencia, equilibrio y coordinación de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? El pueblo ejerce el poder gracias al voto, al sufragio. ¿Alguna consulta más? ¿Te quedó, Pau, o no te quedó? Y nada, el que preguntó. Sí, profe, sí, gracias. Hablamos entonces ahora de la lección 11, el derecho natural, el ius naturalismo. Sostiene que el derecho positivo está subordinado al derecho natural. En el caso de conflicto deberá sacrificarse el derecho positivo. Su característica, sus principios son válidos para todo tiempo y lugar. Sus fundamentos se encuentran en algo superior al hombre. Es inmutable y general. Sus principios y contenidos no están sujetos a virtudes de la historia. Mientras tanto, el ius positivismo, el derecho positivo, es el verdadero y el único que históricamente los hombres es un hecho social a partir del cual crea la ciencia jurídica. Entonces, el ius naturalismo es... ¿Quién me puede decir? Vamos, chicos. De la Concepción, ¿cuál puede ser? Claro. ¿Por qué? Derecho a la vida, derecho a la libertad, el derecho que uno ya viene al mundo con ese derecho. Así mismo. Que es por ser humano ya tiene derecho. Naturales. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a andar libremente por la calle sin que nadie me mate. Y por eso se dice que el ius positivismo, el ius naturalismo está sobre el ius positivismo, porque por ese motivo, y el ius positivismo que hace ya empieza a redactar.
Muy bien. Y tenemos dos fuentes también que son extremistas. El positivismo afirma que el derecho natural no existe, mientras que el positivismo atenuado considera como el objeto propio de su estudio, en primer lugar, la creación en los órganos de la comunidad, la ley. El positivismo atenuado, el tranquilo, quiere decir que sí acepta, gracias al derecho natural se puede hacer la ley. Ciencia jurídica es la disciplina humanística que tiene por objeto el estudio, la interpretación y la integración sistematizada y ordenamiento jurídico para la justa aplicación. Fundamentos de la escuela naturalista. Escuela católica afirma que el derecho consiste en la voluntad e inteligencia de Dios. Escuela protestante defiende que el derecho se encuentra en la naturaleza humana. Escuela del pensamiento racionalista se encuentra concebida en la razón del hombre. El derecho natural y su prestación de su fuente del derecho. El derecho natural no se constituye como fuente del derecho positivo, pero son incorporados e intervienen y forman parte del derecho vigente a través de la doctrina y jurisconsulta eruditos de la materia. Es lo que siempre dice Celso en las jurisprudencias. Muy bien. La concesión estoica del derecho natural y la recepción del occidente. La versión estoica del derecho natural fue recibida primero por los jurisconsultos romanos, luego por la corriente central del pensamiento naturalista. Esta concepción fue equivocada, ya que la ley, según los estoicos, gobierna todo universo. Se aplica a igual a los objetos inanimados y la acción humana. La recepción de la doctrina naturalista por parte de los jurisconsultos romanos aparece en la definición de Ulpiano. El derecho natural es aquello que la naturaleza enseña a los animales. Y Aristóteles y el naturalismo. Lo justo legal y lo justo natural. Lo justo natural tendrá en toda la parte la misma fuerza, mientras que lo justo legal depende del carácter y parecer de los hombres, y solo sería justo cuando los hombres lo hayan establecido. El origen de la pasión del derecho natural se originó en Grecia en el siglo V a.C. El derecho natural no es fuente del derecho positivo. La doctrina naturalista sí puede serlo. Algunos autores consideran al derecho natural como fuente del derecho natural positivo, a través de las decisiones de los jueces, sin intermediación de la doctrina. La doctrina naturalista puede ser fuente del derecho con total independencia de si es verdadera o no la existencia del derecho natural. Ejerce influencia sobre el derecho. Para un país o una sociedad puede parecer inmoral lo que otro país acepta como moral. Prever de alguna manera antecedente y consecuente. ¿Qué quiere decir eso? Acá para nosotros es normal estar todo. Las chicas pueden ir con calza, pueden ir de bikini a las playas. Pero anda en Medio Oriente y el derecho natural va a ser distinto. ¿Por qué? Porque son totalmente moralidades distintas. Diferentes regiones. ¿Entienden? Porque son diferentes culturas. Por Ahí eso está. es. Lo negativo del derecho natural, la escuela histórica. El derecho es un producto de fuerza histórica que obran en silencio. Cada pueblo posee un espíritu propio que emana del derecho. En cada colectividad humana se origina la forma de convivencia espontánea, representada por tradiciones y usos y costumbres. A lo que dijiste, Noelia. ¿Alguna consulta de la lección número 11? No, profe, puede ser no. Derecho positivo, entonces hablamos de lo que viene a ser el sistema de normas jurídicas, pero creada por el hombre. Y obligatorio en un determinado tiempo y lugar. ¿Cuál es la diferencia en esta definición con el derecho natural? Que el derecho natural era a todo, o sea, no importa el tiempo ni el lugar, y en este sí determina el tiempo y el lugar. O sea que después de ahí ya no es más obligatorio. O sea, es más obligatorio que el de natural. Muy bien. La teoría general del derecho es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho y ordenamiento jurídico existentes en toda organización social y los fundamentos científicos, filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestro día. Teoría general positivista del derecho, centrada en la forma o manera en que debe ser realizada una acción para que sea un acto jurídico, y no en su contenido, justo o injusto, ni en su finalidad. Solo interesa asegurar el razonamiento coherente, precisando de su contenido. El positivismo, el derecho positivo, es el verdadero y el único que históricamente los hombres, en un hecho social a partir del cual se crea la ciencia jurídica. ¿Por qué dice esto el positivismo? Porque famoso de la ley de las 12 tablas.
La ley, de que se escribió era más fácil que ir diciendo. Entonces era mucho más positivo. El positivismo extremado, como dicen, no existe la ley natural. El atenuado sí considera como objeto propio de estudio en primer lugar nuevamente lo anterior a la ley natural. ¿Por qué? Porque lo estudia y de eso demandan nuevas leyes. Teoría pura del derecho, la pureza metódica, primera versión. Hal Kensen sostiene que la ciencia jurídica se halla envuelta en confusión y oscuridades derivadas de sus indagaciones y afirmaciones confundidas con otra disciplina como la moral, la política y la sociología. Propone depurar a la ciencia jurídica obteniendo así una teoría jurídica pura que se refiere exclusivamente al derecho positivo. Entonces, para Hal Kensen, ¿cuál es el derecho puro para él? Derecho positivo. Claro. Primera purificación. Positivista, anti y neutral. Era antinatural. Segunda purificación, la ciencia y de la sociología jurídica. Vuelvo a tratar, antisociológica y antinaturalista. Hecho natural, un hecho perceptible por los sentidos, los 5 sentidos. Un hecho exterior constituido por la conducta humana. Exterior constituido por la conducta humana. Ser y deber ser. Característica, ser todo aquello que existe que se da efectivamente. Deber ser todo aquello que aunque no sea de hecho debería ser ya que es mejor. Natural, moral, descripción de anuncio, obligativo. Humilla a su hermano menor delante de su amigo, el ser. Debe ser, protege y cuida a su hermano menor. Hablamos de la casualidad de imputación. La casualidad para poder atribuir a un sujeto el resultado de un producto de una acción es necesario determinar el resultado de estar ligado a su conducta por relación de casualidad. Cuando hablamos de la imputación es un requisito implícito del tipo de los delitos resultados para que se atribuya jurídicamente el resultado de la acción y haya por tanto consumación. Entonces está la casualidad y luego la imputación. En síntesis, el resultado imputable de forma objetiva es un sujeto cuando está creado un riesgo penalmente relativamente que realiza el resultado. La norma jurídica, ¿qué hacen? Las normas no son mandatos o órdenes. Las normas jurídicas son un juicio hipotético. Otro impone el deber si vincula a una consecuencia sanción, a un antecedente transgresión. Siguiente punto de Kelsen decía que el juicio hipotético es un juicio del deber ser y debe ser, no tiene contenido axiológico ni moral. La consecuencia imputada a la sanción es un acto coactivo. La sanción es el concepto jurídico a través del cual es posible definir el resto de los conceptos como transgresión, acto ilícito o delito. La prestación, el deber jurídico, la responsabilidad. Hablamos entonces del derecho subjetivo y la reducción al objetivo. La intención originariamente, el dualismo del derecho objetivo y subjetivo expresa convicciones que este precede lógicamente y temporalmente al primero. Nacen los derechos subjetivos. El orden jurídico nacional, Estado, derecho y Estado. ¿Qué se nos habla de un dualismo existente entre el Estado y el derecho? Son esencialmente la misma cosa. Un orden coactivo a la conducta humana. El Estado crea el derecho y luego se somete voluntariamente a su imperium y reaparece como persona jurídica obligada y facultada por el orden jurídico. Comunidades jurídicas preestatales, todo Estado posee un derecho, pero no todo orden jurídico es Estado. Los elementos del Estado y la soberanía. Del Estado, territorio, población y poder. Los elementos del Estado, ¿cuáles son? Territorio, población y poder. No se olviden eso. De la soberanía. Y soberanía no era, o poder, igual. Y poder, esa es soberanía. Y de la soberanía también habla. Los elementos de la soberanía. Consiste que el orden jurídico que constituye el Estado no deriva de su validez de ningún otro orden. Es decir, sus normas no están subordinadas a cualquier orden, salvo la derivada del orden jurídico internacional. El orden jurídico internacional, derecho internacional, vamos a estar hablando de la rama del derecho que estudia y regula el comportamiento del Estado y otros sujetos internacionales en su competencia propia y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes.
Voy a mirar. Muy bien. Conexión del derecho nacional e internacional. Definición del Estado por el derecho internacional es un orden jurídico parcial inmediato al derecho de gente relativamente centralizada con ámbito territorial y temporal de validez jurídico internacionalmente delimitado y con una prestación de totalidad respecto del ámbito territorial de validez solo restringida por la reserva del derecho internacional. La teoría ecológica de Carlos Cosio. El derecho para Cosio, el objeto de estudio de juristas, no son las normas jurídicas como piensa la doctrina tradicional, sino la conducta humana, y que la última es concebida como libertad metafísica. La teoría ecológica del derecho inaugura la tentativa relativa del conocer la conducta misma, pensándolo en tanto que dato la libertad para la cual siendo la libertad un deber ser existencial. La lógica debe ser un concepto normativo y lleva al centro de gravedad de una ciencia empírica de la ley de sentencia. Su fundamento, el derecho de conducta e interferencia intersubjetiva. El derecho considera todas las acciones humanas. El derecho se interesa por el acto humano en su unidad. El derecho supone la posibilidad de actos de fuerza. La libertad inelimitablemente contenido del derecho. Las normas jurídicas conceptualizan la conducta y la interferencia intersubjetiva. Las normas jurídicas imputan sanciones y son juicios disyuntivos, definiéndose a Halkiense que entendía la norma era un juicio hipotético. La polémica entre Kelsen y Cosio intentó llevar a la teoría Kelsen, la teoría pura, un paso más adelante que preguntándolo por el objeto cerca de la cual esos juicios hablaban. Para Cosio, el objetivo aumentado por la norma es la conducta, de modo que la ciencia jurídica estaría integrada por reglas del derecho con función descriptiva, mientras el objeto del derecho estaría compuesto de normas de carácter prescriptivo. Entiendan ese pequeño detalle. Derecho subjetivo es el poder de facultad de exigir el derecho del sector público como del Estado. Hablamos del derecho objetivo y subjetivo, unidad y distinción. El derecho objetivo y el derecho subjetivo son una y la misma cosa, vista de dos puntos de vista diferentes. El derecho subjetivo es la norma de relación del individuo o sujeto. En el resumen, el mismo derecho objetivo en su aplicación. Tenía su base en la personalidad de los individuos y el respeto entre eran capaces de obtener e imponer. Hablamos de la doctrina natural, tradicionalmente al buscar la esencia común de los diversos fenómenos, como derecho subjetivo se describía algo como tratado de desentrañar su naturaleza oposición a la naturaleza del derecho objetivo. La doctrina moderna dice que en general la doctrina moderna milita, según ya lo hemos explicado, a esta posición. La doctrina normativa que carga acento a la norma haciendo depender el derecho subjetivo del objetivo. Y la teoría ecológica primordial la conducta, esto es el derecho de sentido subjetivo, pero reconoce que derecho objetivo y subjetivo son términos lógicamente correlativos. ¿Por qué dice eso? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho subjetivo y objetivo? La clase pasada creo que Celso tuvo y tiró una indirecta muy buena. Celso, ¿te acordás? El objetivo y el subjetivo se diferencian, uno es facultad y el otro es coercitivo. Celso, ¿estás ahí o estás comiendo ya tu asado? Qué asado será. Muy bien. Se define el derecho, la teoría de la voluntad se define el derecho objetivo como la voluntad general y el derecho subjetivo como un fragmento de la voluntad general que viene a hacerse concreto y existente en la persona privada. El derecho a exigir de lo obligado al cumplimiento de su prestación, el derecho a crear, modificar o distinguir derechos y obligaciones. La teoría pura del derecho Kelsen ha reducido el derecho subjetivo al objetivo por el sencillo procedimiento de demostrar que el análisis de la estructura de la norma de derecho objetivo encierra en su seno como uno de sus integrantes la noción del deber jurídico. Encontramos alguna crítica. La teoría de la voluntad no ha podido resistir la crítica, dado que no siempre es necesaria la voluntad de titular para que exista un derecho de exigir que el obligado cumpla su prestación. Lo que parecen de voluntad como el insano, el varón impúber y aún el feto pueden ser titulares de derecho, es lo que hablamos del naturalismo.
También fracasa la teoría de la voluntad al tratar de explicar los casos en que el derecho subjetivo consiste en el poder de crear, modificar o distinguir derechos y obligaciones. Desigualdad subjetiva e igualdad objetiva del derecho. Desigualdad subjetiva del derecho. En toda relación jurídica, la posición del derecho activo es siempre privilegiada con respecto al sujeto pasivo u obligado. A aquel corresponde la facultad de exigir, a esto deber de cumplir. Todo derecho importa una desigualdad a favor de un derecho activo. La igualdad Profesor, entonces el derecho subjetivo es la capacidad que tiene la persona, la capacidad que tengo yo de exigirle algo al Estado, algo al pago de una deuda por medio del Estado. no siempre el Estado. ¿Cómo ¿Entendés? puede ser una persona? Exactamente. Vos me debes un asado, entonces yo te estoy cobrando a vos, ¿verdad? No, vos me debes el Y te llevo a asado. juicio por eso. Un poco de risa, Celso. Exactamente. ¿Por qué importante? Porque yo esa parte van a notar que en la clase pasada Celso tuvo. La clase de historia era todo largo. Y en esta clase van a ver que ya está todo marcaditos. ¿Por qué? Porque son lo que más o menos va a decir el profesor para quitarle en sus selecciones múltiples. Por eso esta es una clase un poco más rápida incluso. Acá, por ejemplo, si ustedes ven, es toda relación jurídica, la posición del derecho activo es siempre privilegiada con respecto al sujeto pasivo o obligado. A aquel corresponde la facultad de exigir, a esto deber de cumplir. Todo derecho importa una desigualdad a favor de su derecho ambiente o derecho activo. Entonces ustedes ya tienen eso en la cabeza y les sale desigualdad subjetiva del derecho. A, B, C, D. Es toda relación de posición del derecho activo respecto al sujeto pasivo obligado. Es toda relación jurídica la posición del derecho activo o siempre debe exigir el pasivo. Opción 3. Es la relación jurídica que tiene entre uno el poder pedir su derecho. Opción número 4. Todas son correctas. ¿Cuáles son? Ese ahí cambió, ¿verdad? ¡Diablos! Así el examen. Todos parecen iguales. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que es el 3. El profesor le va a poner el que tiene las palabras técnicas. Y si ustedes no saben, nunca leyeron, porque vamos a ser sinceros, nadie va a leer. Este es el libro de introducción a la ciencia jurídica. Más grande en mi cabeza. Nadie va a leer todo eso. Y el profesor le pone así una parte que sea sujeto pasivo obligado. ¿Qué carajo este? Y el que es ahí tipo DAM va a mirar así y va a decir, no, yo escuché por lo menos a ese desgraciado que estaba leyendo una partecita y ¡boom! Ese había sido, ¿verdad? Entonces, intenten también repasarle con las partes técnicas. La igualdad de derechos objetivos, la generalidad de la ley y la igualdad de la ley. Pero, perdón que te interrumpa, pero ¿cuál era el punto, cuál es el punto de ese párrafo? Acá, toda relación jurídica en la posición del derecho activo es siempre privilegiada con respecto al sujeto pasivo o obligado. Esa es una parte. Hasta ahí es una parte. La segunda parte dice, a aquel corresponde la facultad de exigir, coma, a esto el deber de cumplir. Entonces, siguiendo la primera parte, ¿cuál es entonces la facultad de exigir? ¿Quién tiene? ¿El activo o el pasivo? Activo. El activo. ¿Y el pasivo quién va a ser? El que debe cumplir. El que debe Que cumplir. tiene que cumplir. Para que haya esto, tiene que haber una desigualdad a favor de su derecho ambiente o derecho activo. ¿Entienden? Por eso es importante. Una partecita nomás, pero vos tenés que separar eso de repente para entender. No se apuren en el examen. Muy bien, vamos un poquito más abajo. La desigualdad, entonces, es porque uno es pasivo y el otro es activo. Y eso le pone en un ámbito de desigualdad jurídica. Eso es lo que quiere decir. Así mismo, siempre hay una desigualdad. O si no, todos somos iguales y nadie va a ganar. Pero atiendan algo. Si ustedes leen esta parte, hay un poquito más arriba, tarda nomás en subir Mi computadora pues ya es del siglo XVIII realmente. En la desigualdad subjetiva no me existe. Pero en la igualdad del derecho objetivo, la generalidad de la ley y la igualdad de la ley. Ahí nadie puede tener más que otro.
¿Entienden? Tengan cuidado porque a veces le puede poner la igualdad de derechos que tiene, la generalidad de la ley y la igualdad de la ley. Le puede poner ahí donde dice en desigualdad subjetiva del derecho. Tengan cuidado nomás. Por eso no está acá nada escrito. Ni marcado. Clasificación del derecho subjetivo. Derecho subjetivo privado. Facultades que se ejercen en relaciones de los particulares entre sí o con el Estado, cuando éste no actúa en su carácter de ente soberano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir el derecho subjetivo entonces privado cuando es con el Estado? Entre sí, sí. Dan le quiere comprar el asado a Celso. Da la facultad. ¿Cuál sería entonces la facultad para con el Estado? Puedo exigirle al Estado que cumpla con algún derecho mío de la Constitución, por ejemplo. Viene a ser derechos subjetivos públicos. Privado. Famoso tercerizado. Ya más o menos para que tengan, porque no, me acuerdo que una vez salió. Contrata particulares del Estado, tercerizadamente, porque no le está contratando como Estado, le está contratando el Ministerio de Hacienda, contrata limpieza integral. No está contratando directamente como el Ministerio de Hacienda, sino contrata como ahí dice, carácter, no actúa en carácter de ente soberano. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No entendiste? No entendí. No. Vamos otra vez. No te vas a preocupar, da gusto. Yo tengo muchas horas, ustedes lo que no tienen muchas horas, mañana hay que laburar nomás, ese es el tema. Cuando hablamos de los derechos subjetivos privados, es cuando es de particular entre sí y cuando es del particular va a ir con el Estado en una relación, pero no va a actuar como ente del Estado en ese momento. Mientras que el derecho subjetivo público es lo que Celso quiere hacer, quiere ir y decirle, Ministerio de Hacienda, yo quiero que por favor se pueda hacer relativamente mi jubilación en forma. Puede, por favor, imponer también sanciones a la empresa tal que no está pagando sus atribuciones. Yo le exijo al Estado le exijo en forma pública al Estado. Como que le estoy siguiendo como un ente del Estado. Mientras que yo me voy particularmente, me contrataron y yo me voy, hice un servicio, después de pagarme. ¿Va a ser todo el Ministerio de Hacienda o va a ser una particularidad? No me va a hacer. No, no toda la estructura se va a mover, ¿entienden? Diferencia en eso nomás. ¿Entendiste, Noelia? ¿O no entendí? Sí, profe. Sí, ya, ahora ya entendí. Ya, Hay un video que yo Ujú. siempre le aconsejo al alumno que dice la clasificación de derechos subjetivos, subjetivo privado y subjetivo público. Creo que dura 5 o 4 minutos en YouTube está. El primero que le sale lo dice. Así. Y explica muy bien. Sí, Ese voy a, demasiado. De ese repente voy a uno ver, no profe. se queda uno. Muy bien. ¿Qué hora es? Pregunta, ¿ustedes cuándo rinden este lunes, verdad? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Estoy mirando nomás su programa. Muy bien. Hablamos entonces de la fuente del derecho. Algo que ya hablamos ya un poquito más atrás también, pero va por lesión. Designa todo lo que contribuye o he contribuido a crear en un conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado en un momento determinado. Fuente del derecho general convierte a advertir que habla. La fuente del derecho te hace referencia al único derecho que existe, es decir, el derecho positivo. En consecuencia, vamos a estudiar la fuente del derecho positivo. Positivo. Fuentes reales o materiales son las razones o hechos históricos, políticos, sociales, económicos, religiosos, etcétera, que provocan la aparición de una norma y determinan su contenido. Fuentes originarias son las que surgen en una determinada sociedad, sea de manera espontánea, colectiva, todos juntos, o por fuerza y dan origen a la norma. Las fuentes derivadas son aquellas normas que se editan no apoyándose en normas anteriores. La ley y la jurisprudencia son. Fuente histórica son los documentos, inscripciones, papiros, libros, correcciones legislativas. Este suele salir en el examen. Que contiene texto de una ley o conjunto de leyes. Por ejemplo, la instituta, el digesto,
la estera son fuentes de conocimiento del derecho romano. Fuentes normales. Alude al lugar donde brota el derecho, donde lo recogemos. Clasificación y enumeración. Están las fuentes normales. En general, las leyes generales, la costumbre, la jurisprudencia. En lo particular, tenemos las leyes particulares, la sentencia aislada, la voluntad, contrato, testamento, etc. Jerarquía de fuente formal de derecho de los sistemas jurídicos del mundo. Y a través de la historia. La costumbre jurídica era la única fuente del derecho en los pueblos primitivos. La jurisprudencia interpretativa de la citada costumbre primigenia comenzó a surgir en los casos de conflicto, es decir, cuando planteaba el problema de saber cuál era la costumbre que debía ser respetada, su alcance, etc. La ley, si bien al principio tuvo un papel subordinado a la costumbre jurídica, posteriormente y en un lento proceso que duró varios siglos, alcanzó a algunos países de jerarquía la fuente más importante, relegando la costumbre a un segundo lugar. Tenemos la jerarquía de la fuente formal del derecho en dos sistemas jurídicos. Sistema continental, la que utilizamos nosotros, de origen romano, cuyo carácter destacado consiste en que la ley es la fuente más importante del derecho. ¿Por qué dice la ley? ¿Qué quiere decir la ley? Porque está escrita. El common law o sistema anglosajón es la jurisprudencia, en general, la fuente más importante del derecho. Pregunta. ¿Cuál es el país o países que usan el common law y cuál es el sistema continental? ¿Quién? Estados Unidos puede ser. Estados Unidos, Inglaterra, todos esos países Australia también. europeos. No todos los países europeos. Tengan Ah, cuidado. Estados Unidos, sección de Luisiana. Excelente. Celso, tenemos que comer un asado, será. Me debe un asado. ¿será? Lo que vos haces, hermano, todo. Y nosotros acá nos estamos esforzando también. No, y le vamos a dar un plus a lo que se portan. Famoso, profe, pasan a los primeros 5 puntos del examen famosos. Lección 15. Fuente del derecho, en particular, la ley. Es una de las fuentes del derecho y por lo tanto es la más importante en que se manifiesta la norma. ¿Por qué es la más importante? Porque está escrita. Y el obligatorio de la convivencia humana. La palabra ley deriva del latín lex legis. Ese por favor no se olviden siempre. Que a su vez procede del verbo lego, legere, significa leer. Clasificaciones generales de las leyes. Leyes naturales, leyes sociológicas, leyes de conducta o norma. Leyes naturales son las expresiones de relaciones necesarias, causalidad en que se encuentran los fenómenos naturales. Son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. Leyes sociológicas enfocan la conducta en tanto el ser o el hombre en la sociedad. La ley de conducta o norma. La ley no se encuentra en el plano del ser, sino en el plano del deber ser. Diferencia entre norma y leyes sociológicas. Las leyes sociológicas se enfocan al ser y a las normas al deber ser. Concepto, la ley jurídica. Sentido restringido o técnico jurídico. Son las normas jurídicas emanadas del poder legislativo con carácter de leyes. Sentido amplio es toda norma jurídica instituida, deliberada y conscientemente por los órganos que tengan potestad legislativa. De eso podemos hablar prácticamente, porque a eso le interesa mucho, por lo menos a nuestra cátedra, a nuestra sección. Las leyes sociológicas, ¿qué te vienen a decir? ¿Vos con quién profesora tenés? César Núñez. César Núñez. Yo me refiero al carácter restringido y eso, a ese punto. Restringido es que específicamente la palabra técnico, el concepto técnico, no es la forma amplia. El sentido técnico jurídico, como se tiene que decir, son las normas jurídicas emanadas del Poder Legislativo con el carácter de leyes, que se crean en el Poder Legislativo, que solo de ahí se puede salir. Esa es la parte restringida, técnica, que ahí se formula las leyes. ¿Está bien? En el sentido amplio, ya vamos, el populici, es toda una norma jurídica deliberada y conscientemente por órganos que tengan potestad legislativa. Ese es el que sabemos ampliamente el concepto. El famoso es todo lo que enmienda en el Congreso ahí con Barchi Núñez y Chaqueñito. Ellos son lo que hacen. Ese es el amplio. El técnico son las normas jurídicas demandadas del Poder Legislativo con carácter de leyes. Cortante, exacto, preciso.
¿Entendés, Dan? Súper. Fácil. No se vayan a complicar. Si te sale sentido restringido, ahí tenés que decir, no, este tiene que decir totalmente cómo tiene que ser la forma. Cómo tiene que ser, tiene que salir del poder. Te sale ahí. El sentido restringido técnico jurídico. Son normas jurídicas demandadas del Poder Ejecutivo. Son demandadas del poder y órganos con potestad legislativa. Tened cuidado ya con ese. 3. Son demandadas del Poder Legislativo con carácter de leyes. ¿Cuál es la respuesta? Hola. Buen día. Para mí es el tercero, profe, el último, la última opción. ¿Por qué? Porque justamente dice son normas jurídicas emanadas del poder legislativo con el carácter de leyes. ¿Y por qué no es igual que el sentido amplio? Sí, ahí también dice liderar y conscientemente por órganos que tengan potestad legislativa. Pregunto. Yo no sé. Porque justamente, como dice, sentido amplio, o sea, es más, ¿cómo se dice? Abarca más cosas. Sin embargo, el otro es directamente el poder legislativo. Ahora hago otra pregunta. La ley jurídica, concepto, son normas jurídicas emanadas de conscientemente y deliberadamente de una potestad legislativa. Opción 1. Opción número 2. Es un sentido restringido y amplio que emana de un poder legislativo. Opción número 3. Ninguna de las anteriores. ¿Cuáles? Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Ahí está. Porque Vamos. ninguno, profe. ¿Por qué? Hay uno que dice. Profe, ¿puedes repetir la segunda opción y ahí cuál era la pregunta? Mira, yo hice este ahora mentalmente y me pedí que repita. Ya sé la respuesta yo. Porque el segundo para mí es el correcto. Miren, ahí a dónde vamos en el examen. A lo que va más cercano a lo que el profesor dijo en su momento. Por eso es importante la clase de repaso. Es lo que, por eso yo siempre digo, la clase de repaso no es solo leer, vamos a disfrutar. No, la clase de repaso es, el profesor siempre va más a lo que van a hacer en el poder legislativo, profesor. Siempre habló de esta forma. Ah, entonces un profesor que se va a basar, ese es su examen. No te va a quitar, pues. Te va a tirar caca de banana con el mismo, con el mismo sinónimo. Pero él va a querer que vos busques el que él dijo. Esa es la realidad de los profesores, si se dan cuenta en sus exámenes parciales. Siempre va al concepto que más él decía, no al concepto que dice, por ejemplo, incluso lo escrito. ¿O estoy mintiendo? No, profesor, así mismo. Por eso es importante las parciales. Ahí ustedes se dan cuenta la forma en que el profesor piensa para su final. ¿Entienden? Si yo le digo ahora sentido amplio, sentido restringido, y de repente el profesor había sido engloba eso, tenés que ir a lo que más él decía. Bueno, la ley jurídica, yo sé, norma jurídica es mandada del Poder Legislativo con carácter de leyes. Esa es la parte formal, como se tiene que decir. Pero si me sale, es toda norma jurídica instituida, deliberada y conscientemente por órganos que tengan potestad legislativa, esa va a ser la respuesta si es el único que me sale. Y lo otro me sale es de un poder del Estado, es de un poder de... El que va a ir más acorde a lo que viene a ser el concepto. Tengan cuidado con los sinónimos que se pueden utilizar. ¿Qué pasa, Noelia? Ay, nada, profe, estaba así, nada, estaba prendido a veces mi micrófono. Lo siento, profe. Muy bien. La ley en sentido formal, atiende ahora, emana del Poder Legislativo y reúne los requisitos intrínsecos, pero no imponen determinada imperativa de lograr, por ejemplo, las condecoraciones, pensiones graciables concedidas a determinada persona mediante leyes, las declaraciones de principios hechas en leyes. La ley en sentido material regula imperativamente la conducta de todos los que habitan el territorio de la República para determinar sus derechos, garantías y obligaciones, definir y sancionar los actos lícitos. Entonces, la ley en sentido formal es lo mismo que la ley en sentido material.
Vamos a despertarnos, chicos. Yo también estoy preparando acá En un español buen ahora. momento. En español. La ley en el sentido formal emana del Poder Legislativo y reúne los requisitos intersecos, pero no impone determinada imperativa de lograr. Solo para el formal. Por ejemplo, pues ahí tiene, condecoraciones. Por ley general de la nación se determina que la condecoración es tal, se le impondrá a tal persona. Sube. Por ley de la... Sube. Se impondrá que también la persona como Dani y Celso tengan asado 24 horas para invitar a todos. Por ley de claro. No imponen determinada imperativa de lograr. Y solo dan a una determinada persona declaraciones con principio hechas en leyes nomás. Mientras que el sentido material, que sí se tiene que hacer, que sí se debe hacer en forma general, formal para algunos casos, material para el populichi, para nosotros los muchachos que comemos guiso carretero. ¿Entienden? Ahí está la precisa entonces. ¿Entienden? ¿A quién se extiende, a quién la abarca eso? Por eso importa, por eso estamos haciendo con lectura. O si no, iba a ser sin lectura y ustedes no iban a poder decir, profe, ¿pero qué dice ahí otra vez? Pregunten. La importancia de la ley para el sistema continental para los romanistas. El primer plato corresponde a la ley censo, en los estados encuadrados en el sistema continental. La preferencia, ¿por qué? La mayor rapidez en su elaboración y reforma, lo que permite adaptarla mejor a las necesidades cambiantes de la convivencia social y lo que es más incidir en forma deliberada. Entonces, ¿por qué es importante para nuestro sistema? Mañana sin querer se le mata de una forma tan cruel a Noelia. No sabemos ni cómo. No estaba de cuartización tirado otra vez. Ya, no era el homicidio. Bueno, vamos a cambiar porque hoy a Noelia, mañana le volvieron a hacer a otra persona. Mañana se le hace al profe Leonardo. Pasado mañana. Y así va. En cadena. No. Necesitamos cambiar. Vamos a poner algo más fuerte. No está funcionando. Puede cambiarse con rapidez. Se adecua rápidamente a la necesidad. Así como pasó con el caso de aumentar las penas para los menores. No, la pena en los menores está todavía en proyecto, todavía no se hizo. Pero es más o menos por ahí, ¿o no? Claro, te permite, tiene flexibilidad incluso para poder presentar proyectos incluso. Si estábamos en el sistema Camaló, ¿qué iba a pasar? Se iba a crear probablemente jurisprudencia, así es que Jurisprudencia. no existía. Claro, a base de esto se iba a hacer. Muy bien. Pero tengo entendido que nuestra constitución no permite ese tipo de cambios. Tengo entendido. Claro que sí. Acá ¿Sí? te voy a mostrar. El Código Penal tiene, antes no existía, por ejemplo, la protección de mujeres contra la forma de violencia y sus reglamentaciones. Mamá querida. No existía tampoco la ley famosa violencia doméstica. No existía en el momento también la ley de lavado de dinero. No existía en su momento. Le digo la fecha de la ley de la mujer, por ejemplo, año 2016. Hace poquito. También Perdón. en el 88 se cambió la parte de droga y estupefacientes. No, siempre va evolucionando la cosa. Antes no existía, en el Código Penal no existía el ciberataque, no existía la parte tecnológica. Si acordate, era máquina de escribir. Siempre va a ir actualizándose. Por eso es importante. Mientras tanto, en el Camalot, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar de acá 30, 50 años. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a tener eso? Para saber qué jurisprudencia puede usar en el caso que puede suceder. En el Camalot, ¿qué pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos que ustedes siempre ven? Hay un juez y le recomiendo ver. Ya vamos a terminar la clase. Hasta acá llegamos hoy. Porque no quiero, ya sé que tienen hambre. Muchos salen porque se van a almorzar, cenar algunos. Vienen del trabajo. Hay un juez que, por ejemplo, siempre le atiende a la gente. Y le dice, yo, doctor, atropellé porque tenía que irme junto a mi hija. ¿Y por qué tenía que atropellar a toda la gente? Le dice. Y no tenía otra forma de llegar y mi hija se estaba muriendo porque tenía que entregarle su medicamento, se moría.
¿Y sabe qué le dice el juez? El juez. ¿Por qué el juez toma esta decisión? Va a tener que pagarle toda la indemnización a las personas que están heridas y están libres. ¿Por qué toma esa decisión? Porque toma en particular el caso y el ¿cómo no le da y toma en particular porque no está regido por el código, porque para nuestro sistema continental no va a regir eso al momento de decidir. Pero ¿qué va a pasar con el tema de la indemnización? Porque si se va a indemnizar. Porque en una jurisprudencia, se va a tomar una jurisprudencia del año 88, donde una persona a toda máquina sin querer atropelló a una persona, no gravemente, pero tenía que llegar a un lugar y quería salvarla a su hija también. Entonces va a usar ese semejante o semejante, una señora mayor de edad, y implanta eso en la actualidad que le pasó a este señor. Y le indulga porque va a indemnizarle porque no fue grave. No como el caso anterior que sí murió el transeúnte que estaba. Entonces ellos ven y asemejan y quitan una resolución, quitan un dictamen a favor o en contra del acusado. ¿Entienden? Y a Lo que eso no, me refería, que lo él que, hace lo que no particular se, el caso. lo que no se puede esto. ¿Por qué no se puede con esto? Porque está escrito. Ese es el famoso dicho. Procedimiento formativo de leyes. Iniciativa. Ya sabemos que la facultad de proponer un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para ser ejecutivo y eventualmente sancionado. Discusión, donde se discuten todo, vamos a ver, mediante votación afirmativa, la aprobación y promulgación de proyecto aprobado en un proyecto de ley por la Cámara de Origen, diputado o senador. Luego está la sanción por el Congreso, sanciona con fuerza de ley. Y esta pasa para su promulgación, en la cual el Poder Ejecutivo manda a cumplir la ley sancionada. Esta puede revestir dos formas, explícita o tácita. Es expresa siempre que el Poder Ejecutivo dicta a pie la sanción legislativa para presente también su aprobación este mandamiento con la famosa fórmula. Téngase por ley de la República, publíquese y famoso, insiértese en el registro civil. Tácita, cuando el Poder Ejecutivo deja transcurrir 10 días hábiles, digo, no dice nada, de que fue comunicada la sanción legislativa y esta no es promulgada expresamente ni respeto a la misma ejerce su derecho al veto dentro del plazo previsto. ¿Se cayó? Siguió. ¿Entienden? Comienza obligatoriedad después de la publicada la ley en sentido material. Entran en vigencia y adquieren fuerza obligatoriedad. La vigencia de la ley significa que esta debe ser cumplida por aquellos a quienes se dirige y aplicada por los tribunales a los casos que ocurran. En el Código Civil las leyes son obligatorias en todo el territorio desde el día siguiente de la publicación. 24 horas después vienen los muchachos. No existe la ignorancia de la ley. La publicación de la ley permite suponer que el interesado tiene o ha podido tener conocimiento de la misma. El rigor se trata de ficción, puede ser evidente. El Código Civil dice, la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista en la ley. Clasificaciones de la ley, están las leyes constitucionales, están las leyes ordinarias, leyes orgánicas, tienen como finalidad la estructuración de una rama de la administración pública para ponerle en funcionamiento. Las leyes reglamentarias precisan y delimitan los derechos, garantías y obligaciones. Las leyes materiales y leyes formales. Leyes materiales son las decisiones del Poder Legislativo, que además de ser dictadas según el procedimiento formativo de la ley, tienen contenido jurídico propio. Las formales son las decisiones del Poder Legislativo dictadas según el procedimiento establecido en la elaboración de leyes, pero que carecen de contenido jurídico, es decir, que no se refieren a la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, lo que dijimos hace rato. Las leyes generales y leyes especiales. Las leyes generales son que se aplican con fuerza igual a todos los habitantes de la República en el orden civil y penal y todos los ciudadanos en el orden jurídico, político. Mientras que las especiales son las que regulan con criterio selectivo un sector determinado de la actividad de la persona física o jurídica. Su contenido normativo consciente a una materia específica y complementa a la vez. Ejemplo, el Código Civil y Penal. Hablamos de la derogación de la ley. La derogación de la ley. Derogar una ley significa dejarla sin efecto o vigencia. Derogación propiamente dicha consiste en dejar parcialmente sin efecto la ley. Abrogación consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Es decir, derogación total. Subrogación, sustitución de un cuerpo legal íntegro por otro. Se cambia de una ley por otra. Modificación o reforma consiste en dejar sin efecto una ley, una parte de la ley.
y reemplazarle por otro texto. Está en la forma expresa, tácita, parcial, total. Expresa, la derogación expresa resulta de los términos empleados por la nueva ley que menciona con nitidez los textos legales cuya caducidad declarará. La tácita, la derogación tácita puede prevenir ya la incompatibilidad entre los nuevos preceptos legales y lo antiguo o de la declaración genérica contemplada en la nueva ley. En la parcial, la derogación es cuando la nueva ley extingue o deja sin vigor solo la parte del texto de una ley anterior, solo una partecita. Total, ya saben, ya totalmente la derogación de todo. Órgano competente para derogar leyes y lo demás, la facultad de derogar, latus sensu, no se olviden de eso. Una norma corresponde al mismo órgano que la dictó o cuyo funde de aprobar con norma de igual jerarquía. Excepción, derogación por un órgano superior y competente. Derogación de material por disoltudo. Costumbre de la ley es la norma constitucional contraria a la ley cuando tiene vigencia suficiente para derogar. Acá, por ejemplo, quiero hacer un hincapié. ¿Por qué dice que la costumbre de la ley a veces tiene mayor fuerza que la ley normal? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Vamos, chicos, ya vamos a terminar. Yo mismo me voy a acompañar a ustedes con su guiso. Vamos. Voy a repetir, Robert. Costumbre de la ley es la norma constitucional contraria a la ley cuando tiene vigencia suficiente para derogarla. Le doy un ejemplo fácil parcialmente. Derogada parcialmente. ¿Quién se vaya al concierto de Shakira? Que seguro ya la patrona, algunas pidieron, algunas que ya sabemos que son, ya no lloran, facturan, dicen algunas. ¿Qué va a pasar en el concierto? ¿Qué va a pasar con los autos? ¿Se dejan en todos los estacionamientos o no? ¿Cuál es nuestra forma normal cuando nos vamos a un concierto? O No, cuando juega hay Cerro y cuidado. Olimpia. Hay cuidar coches. No. Los vehículos se van a estacionar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Las personas pasan por cualquier lugar. El famoso, vamos a cuidar la forma de consumición de la gente, pasa por, ya sabemos por dónde. Bebida alcohólica, se respeta los 150 metros fuera del lugar. Digo, de los 500 metros fuera de los conciertos se respeta todo, ¿verdad? No dice ahí leche, alguien que... No dice eso. Ahí nos damos cuenta que la costumbre de repente sobrepasa la ley. ¿Por qué? Porque es constitucional, siempre pasa lo mismo. Siempre es lo mismo. Entonces, la ley está, pero ¿qué pasa? No se respeta porque pasa, porque constitucional posiblemente se pasa. Digo, siempre pasa lo mismo. Y hago una pregunta. ¿Está la Policía Nacional? ¿Está el ente coercitivo que tiene que hacer cumplir la ley? Está presente. ¿Está presente? ¿Hace cumplir? No. ¿Por qué? Y Porque técnicamente va a ser imposible luego hacer cumplir para empezar. Para empezar, lo imposible. Segundo, siempre es lo mismo, los muchachos, están las chicas. No se puede. ¿Por qué? Porque siempre pasa. Así es famoso dicho. Ahí se dan cuenta que incluso teniendo todo esto en nuestro país, siendo positivista, siendo de la rama de los romanistas, igual se sigue abriendo la parte ius positivista, digo, ius naturalista. El famoso sigue siendo las costumbres, algunas cosas. Seguimos. Desuetudo. El desuso consiste en la inobservancia continuada y sostenida de una ley, lo cual no es invocada, cumplida ni aplicada en la vida jurídica. En Paraguay las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. Acá en Paraguay es por eso. Pero hay en algunos lugares donde no se usa y está ahí. Y no es invocada, está ahí. Y tanto que no se usa, se deja ahí. Pero no pierde su valor tampoco. Declaración de inconstitucionalidad tampoco produce derogación de una ley censo en virtud del principio de que una ley solo puede ser derogada por otra ley. En decretos, el Poder Ejecutivo actúa normalmente expidiendo decretos ya por poner en ejecución las leyes sancionadas. Clasificaciones. Los simples decretos son los numerosos, pues se editan diariamente para nombrar empleados o autorizar gastos. Los decretos leyes
Son disposiciones, sanciones por gobierno de facto con gobierno revolucionario que contienen normas jurídicas generalmente que modifican la legislación. La codificación consiste en dictar una vez un conjunto de leyes relativas a una materia determinada en forma de todo orgánico. Es un sistemático y un código en entonces, un cuerpo orgánico y sistematizado de leyes o normas generales. Formas. Por materia, por ejemplo, Código Civil, Código de Comercio, Código Penal. Por instituciones, por ejemplo, el Código de Familia, del niño y las obligaciones de la propiedad. Muy bien, señores. Llegamos hasta aquí. ¿Le parece? O yo no tengo problema. Si me van a invitar a Celso, ya está feliz, pues ya vaya a comer con los muchachos. Noelia seguro va a invitar el postre. Ojalá después del examen inviten. Sí, profe, vamos a invitarte todo cuando ingresemos. Está todo prometido ya. Famoso. Ese Ay, es profe. una costumbre. Es una ley costumbre. Ahí está. Justamente lo que estábamos hablando. Muy bien. Agradecido a todos por la clase. Mañana vamos a retomar. Dígale a su compañero que se unan porque después yo no quiero escuchar. Profe, el domingo que no puede ser Profe, una clase. profe, Sí. profe, de los creadores de que te voy a pagar la deuda con mi aguinaldo, llega lo que dijo Jamín recién. ¿Eh? No me hagan a reír, muchachos. Ya. Pero bueno, agradecido a todos. Vamos, ese con mi aguinaldo te voy a pagar. Y eso es lo que dijo ahora, ese cuando ingresemos vamos a farrear. Hey. Ni se va a acordar mi nombre de ustedes. Ni bola, man. Me picó, profe. Profe, vos tenés En todos Agradecido los con- parciales nos vimos, en el primero, el segundo y ahora en el último. Bueno, agradecido a todos. Gracias, Cambiando de tema, vamos a estar viéndonos mañana. Hablen con su delegado para ver un horario donde todos puedan, porque veo que este horario medio que ya le forzó a algunos. Tuvimos muchísimo y ahora estamos un poquito. Ahora, intenten ver un horario que les pueda servir a todos. En serio, yo estoy a disposición, pero intenten para que todos estén y también, por favor, esto no dejen de usar, que viene a ser lo más importante para que nos lean todo esto. ¿Está bien? Claro, bro, todo ya. Bueno, Muchas profe, gracias. Un abrazo. Éxito Chao, chao. y Buenas que noches. coman bien. Vale, Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.